Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie acerca del sistema del diseño humano, y en este vídeo de hoy vamos a centrarnos concretamente en el centro de la cabeza. Para aquellos que no sepáis de lo que voy a hablar, no tengáis ni idea del diseño humano y bueno, queréis empezar a averiguar qué es esto, hice un vídeo ya de introducción al sistema del diseño humano. Entonces creo que os lo colgaré por aquí arriba, por si queréis iniciaros en este viaje del diseño humano y para que podáis comprender un poco de qué va. Pues nada, vamos a empezar. ¿Cuáles son las características del centro de la cabeza? Pues el centro de la cabeza representa la inspiración, ¿vale? Como aquí os he colocado, impulsa la actividad mental, representa justamente esa presión mental a responder preguntas, los porqués de la vida, que os he colocado aquí también. También puede representar dudas y confusión, y además un punto importante también es que no está conectado a ningún centro motor, como aquí veréis, que os lo marco aquí el centro de la cabeza. No está conectado con ningún centro motor. Los centros motores, como ya os comenté, eran el sacral, el centro raíz, el plexo solar y el corazón. Entonces la cabeza no está conectada a ninguno de ellos. Le conecta con el ajna, pero no está conectado con ningún centro motor. También refiriéndome a esto, al no estar conectado a ningún centro motor, no tiene la energía para manifestar de manera directa los pensamientos o las ideas que tenga ese centro de la cabeza. Entonces, sin imponer esas ideas o esos pensamientos, hay que ver cuál es el momento correcto para llevarlas a otros que estén receptivos, y que estos que estén receptivos, que puedan llevarlas a cabo, sí que puedan precisamente esto, llevarlas a la acción. Es uno de los centros de presión, el centro de la cabeza, junto con el centro raíz, que aquí os lo marco. O sea, justamente el centro que está más arriba de todo y el que está más abajo de todo son centros de presión. Y aquí también os he colocado que la correlación biológica a nivel del centro de la cabeza es la glándula pineal, se corresponde a la glándula pineal. Y esa presión de la cabeza, esa presión mental, dirige esa inspiración que recibe hacia el centro que está más abajo, bueno, justo debajo, que es el ajna. Entonces vamos a distinguir el centro de la cabeza cuando está definida o definido y cuando no lo está. Cuando está definido veréis que está coloreado, como aquí, que vamos a hablar de la cabeza definida. Aquí veis que está coloreado en color amarillo. Entonces, porque si os fijáis, este canal que va del ajna a la cabeza está coloreado completamente, ¿eh? Ambas puertas están activadas y por lo tanto el centro de la cabeza está definido. Entonces, en la cabeza definida, este centro definido, lo tiene aproximadamente un 30% de la población mundial, y lo que implica es que las personas que tienen una cabeza definida suelen tener una manera fija de pensar, ¿vale? Tienen una consistente fuente de inspiración. No saben de dónde les viene la inspiración, pero en su cabeza suele haber mucho ruido, ya que sopesan todas las posibilidades, todas las verdades, las ideas y las dudas. Entonces, como comentaba, si la cabeza está definida, también lo estará el ajna, el centro que está justo debajo, a través de su enlace o el canal, como comentaba ahora, con el centro de la cabeza. Otro punto importante de las personas que tienen el centro de la cabeza definido es que inspiran o presionan a las personas que tienen ese centro de la cabeza indefinido, que estén a su alrededor, ya que con su visión del mundo inducen a un pensamiento profundo en los demás. Por lo tanto, es importante cómo se muestran o cómo los demás reciben lo que piensan.
Las personas que tienen este centro definido suelen sentirse impacientes o presionados por resolver sus preguntas, a veces preguntas incluso más profundas o a nivel de alma, pero suelen sentirse presionados para para contestar esas preguntas. Y hay una necesidad muy asentada de entender y explicarlo todo. Entonces es importante que las personas que tienen este centro definido acepten la presión mental, la duda, la confusión y la claridad a su propio ritmo. Otro punto importante es que las personas que tienen la cabeza definida son fuentes de inspiración para el mundo, están irradiando esa inspiración a los demás. Además pueden pensar que algo está mal si no encuentran respuesta a sus preguntas, lo que comentábamos antes. ¿Vale? Se sienten presionados a contestar esas preguntas y piensan que algo puede estar mal si no lo hacen, si no encuentran esa respuesta. Lo que pasa es que tampoco, como os he colocado aquí, no deben confiar en las respuestas para tomar decisiones. Y es muy importante que practiquen la paciencia. Entonces, a modo de resumen, para que nos quede claro y comprendamos el concepto principal, las personas que tengáis el centro de la cabeza definido sois, diríamos, las grandes potencias inspiradoras del mundo y tenéis una consistente fuente o suministro de inspiración e irradiáis esa energía al exterior. Observar si constantemente os hacéis preguntas y os sentís empujados a no dejar ninguna pregunta sin contestar, ya que quizás no os deis cuenta de ello porque es vuestra línea o comportamiento base. Entonces soléis funcionar pensando, revisando y conceptualizando constantemente el mundo a vuestro alrededor. La dificultad puede ser quizá cuando queréis llevar todo esto al exterior y comunicarlo a los demás. Lo que deben comprender las personas con este centro definido es que su energía ya es suficiente para provocar preguntas y reflexiones profundas en los demás. Y esto puede provocar la acción respecto a estas en aquellas personas, por ejemplo, que tengan la garganta definida. Otro último punto es que os deis espacio para reflexionar y procesar las preguntas que os hagáis, ya que no tienen que ser contestadas inmediatamente, sino a vuestro ritmo, como comentaba anteriormente. Entonces, si pasamos ya a las personas que tienen el centro de la cabeza indefinido, estas personas representan un 70% de la población mundial. No tienen una manera fija de recibir inspiración, es decir, no tienen una fuente interna y consistente de inspiración, reciben la inspiración de los demás y la amplifican, aunque también amplifican sus preguntas. Suelen estar abiertos a todo tipo de inspiraciones en cualquier momento y por lo tanto encuentran inspiración en todo, en cualquier lugar y cualquier persona con la que estén en ese momento, ya que están abiertos al condicionamiento que reciben de los demás. En este caso, el condicionamiento que reciben de las personas con el centro de la cabeza definido. Sienten en este caso una presión por responder las preguntas de los demás, entonces es fácil para ellos sentirse inspirados y sienten presión para actuar según esa inspiración. Y puede parecer que van saltando, probando diferentes cosas. Entonces los demás pueden decirles que escojan algo y que sigan con ello. Suelen sentirse atraídos o suelen gustarles estar en entornos estimulantes o artísticos, como por ejemplo museos o galerías, teatros, cines, y relacionarse con personas artísticas. Aquí os he puesto también una afirmación: debería averiguar la respuesta a esta pregunta. Eso es la presión que sienten, pero ya os digo, esta afirmación no es así, puede ser como se sienten, pero no es esa la afirmación que deben seguir. Y como comentaba aquí, os he puesto que absorben información de otros y reflejan lo que estos piensan. Y como comentaba antes, estos solo deben contestar las preguntas que les inspiren, ¿vale? Ya que sienten esa presión por responder las preguntas de los demás,
Entonces solo deben contestar aquellas que les inspiren, no todas las preguntas que reciben. Entonces, respecto a este punto, frecuentemente suelen encontrarse viviendo las ideas e inspiraciones de otros. Solo deben vigilar, no influenciarse tanto por las ideas o inspiraciones de otros, que lleven a cabo acciones respecto a ellas que lleven un desgaste de energía. Y aquí les es muy fácil quedarse enganchados en esa inspiración y querer actuar respecto a ella. Esto puede provocar que se sientan abrumados y se sientan atraídos a diferentes direcciones y no sepan hacia dónde ir. Entonces esto es debido a que, como comentaba antes, la cabeza es un centro de presión y puede provocar que se sientan empujados hacia todas direcciones. Aquí, como os comento, suelen encontrarse profundamente inspirados todo el tiempo, como os comentaba, y es recomendable que se posicionen como observadores desapegados de sus pensamientos y utilizar su autoridad. Por otro lado, pueden enfrentarse a las grandes preguntas de los demás, preguntas a nivel de alma, cosa que puede confundir la toma de decisiones. Entonces, sobre todo, deben evitar quedarse enganchados en preguntas que no importan. ¿Vale? Eso es muy importante. Tienen esa tendencia a quedarse enganchados en preguntas o cuestiones que realmente no importan. Y las personas también que tenéis la cabeza indefinida, esto os permite descomponer las ideas o dilemas de los otros, de los demás, a una forma más fácil de procesar. A continuación, aquí os he puesto alguna pregunta y afirmaciones para las personas que tengáis la cabeza indefinida. Es bueno que os preguntéis, por ejemplo, en primer lugar, aquí os he colocado, cuando tengáis alguna inspiración, preguntaros, ¿esto realmente me inspira? ¿O es la energía que la otra persona transmite sobre esto lo que me parece inspirador? Eso es una buena pregunta para que os hagáis. Otra que os he colocado es, ¿por qué siento presión para contestar esta pregunta? ¿Esta pregunta es mía? ¿Me afecta de alguna manera? ¿Es una dirección que me siento inspirado o inspirada a seguir? ¿Estoy tratando de contestar las preguntas de todo el mundo? Entonces estas son buenas preguntas para que os hagáis. Y como afirmaciones, os he colocado aquí también, es sano calmar mi mente de las influencias externas. Puedo liberar cualquier pensamiento o pregunta que no sea mía. Y libero cualquier ansiedad mental y presión que pueda sentir. También es bueno para las personas que tengáis el centro de la cabeza indefinido el mindfulness para liberar el estrés mental y la meditación, etc. Después hay otro caso que es las personas que tengáis la cabeza completamente abierta. ¿Esto qué significa? Pues como os he marcado aquí, que el centro está indefinido, pero además ninguna de las puertas está activada. Aquí, si os fijáis, ninguna de las tres puertas está coloreada. ¿Veis? Aquí están coloreadas las del Agna, estas dos, pero aquí están todas en blanco, entonces no están activadas. Eso quiere decir que la cabeza está completamente abierta. Os lo comento brevemente, pero bueno, porque ya os digo, no estoy tan familiarizada con el tema de la cabeza completamente abierta, pero os lo comento aquí. Entonces, las personas con la cabeza completamente abierta no pueden distinguir cuando algo es más inspirador que otra cosa. Les es difícil saber en qué enfocarse y es recomendable que no se identifiquen con la presión mental que experimentan. Y además, con el tiempo pueden desarrollar sensibilidad a las diferentes gamas de la cabeza, incluso entrever qué piensan los demás. A continuación, vamos a hablar de las puertas de la cabeza. Estoy pensando que quizá os haga algún vídeo de las 64 puertas, bueno, uno para cada puerta, o un vídeo o mini vídeos de todas las 64 puertas. Pero bueno, aquí era para comentároslas brevemente, hacer una breve pincelada de las tres puertas que forman el centro de la cabeza. Entonces encontramos la puerta 64, que es la llamada puerta de la confusión. Esta puerta, como aquí os comento, permanece en la posibilidad.
¿vale? Sopesa todas las potencialidades en busca de avances. Entonces es importante con esta puerta, si la tenéis activada, vigilar no abrumarse por las diversas posibilidades de la vida, ya que además tiene una curiosidad, como pongo aquí, inquisitiva, que no tiene fin, ¿vale? Entonces suele buscar significado y valor en todo. La siguiente puerta es la puerta 61, que es la puerta del misterio, que se le llama. Entonces, es una puerta de la verdad interior. Esta puerta filtra lo genuino de lo falso, es decir, de lo que no lo es. Y por lo tanto, busca qué es lo auténtico en la vida. La verdad interior puede venir como un flash de inspiración en un momento de quietud. Entonces, en la puerta 61, esta presión de la cabeza exige que todo aquello con lo que tratemos sea verdad o auténtico cuando está activada esta puerta. Y por último, la puerta 63, que es la puerta de la duda. Esta puerta implica una constante inspección del entorno para resolver aquello que no parezca correcto. Entonces se cuestiona todo, ¿vale? Se cuestiona todo hasta que se esté convencido que la duda ya no existe. Entonces esto puede provocar que la persona que tiene esta puerta activada vacile demasiado. Entonces la presión de la cabeza en esta puerta induce la duda en ella y provoca el cuestionamiento continuo de la efectividad y la validez de las cosas, incluso de uno mismo, para evitar cualquier trampa o deficiencia pues, en proyectos, etc. Entonces, esta es la breve pincelada que os he hecho de las puertas y con esto finalizo este vídeo de hoy, que no quería alargarme mucho. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y sobre todo, bueno, como siempre, daros las gracias a todos por vuestras suscripciones. Muchísimas gracias por vuestros likes, vuestros comentarios. De verdad, muchas gracias. Y nada, con esto finalizo este vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y os mando un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.